Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilos 291 Construcción 4. Cruzando la cima cortada de la montaña y siguiendo el camino a medio construir trazado por postes y cuerdas, se dirigió hacia el borde sur de la meseta. Había empezado a sentir un agujero donde uno debería estar. Era el tipo de enmascaramiento deliberadamente amateur que haría si intentara anunciar su presencia sin revelar su dominio. Y, de hecho, mientras recorría los cimientos de fuertes y torres defensivas, se encontró mirando un par de figuras que definitivamente no eran trabajadores. Uno era un conocido. Envuelta en túnicas grises, que incluían pañuelo en la cabeza y velo del que sobresalía su peludo cabello rojo, vio al hombre que había conocido brevemente, primero en el sueño de Xiangmen y luego nuevamente en las alcantarillas bajo Aisan. Este era Zheng Fu, descendiente del clan ducal de Aven Rivers. El otro, un anciano con el rostro profundamente arrugado por el viento y el sol, era evidentemente extranjero. A pesar de la edad de su rostro y la curvatura de su espalda, su cabello y barba eran de color gris hierro y gruesos, y se derramaban por debajo de la capucha que ensombrecía su rostro. Llevaba un manto de plumas de cuervo alrededor de sus hombros doblados, que llegaba hasta el suelo, ocultando el resto de su cuerpo salvo la mano en forma de garra que agarraba la parte superior anudada del nudoso bastón en el que se apoyaba. Digan lo que digan, ella no podía oír, solo el graznido de los cuervos y el sonido del viento. Cuando Zheng Fu se dio la vuelta, la técnica de cribado se arrastró como hojas en un viento otoñal. Hou, parece que tenías razón, viejo, ahí está ella. Baronesa, me gustaría hablar, pero puedo esperar hasta que haya conversado con este abuelo aquí. Si el anciano extranjero hubiera sido más alto, el gesto arrollador del imponente Zheng probablemente le habría cortado la sien. Él se quedó allí en silencio, observándola. No me informaron que usted estaría aquí, Sir Zheng. Pero podemos hablar, por supuesto. Por favor, disculpe. Ella no quería insinuar delante de uno de sus invitados que aparentemente alguien había aparecido de la nada. Lo último que supo fue que él simplemente le había estado llevando un mensaje a la duquesa. Bueno, no podemos dejar que las otras provincias se diviertan, dijo alegremente, con los ojos brillando de humor. Más tarde entonces, abuelo. La mandíbula del anciano extranjero funcionaba, como si estuviera masticando algo. Sí. Más tarde, embaucador. Lindy sostuvo su mueca de dolor. Dioses y antepasados, esperaba que Zheng Fu no hubiera causado demasiada ofensa. Ella le hizo un breve gesto con la cabeza mientras él pasaba junto a ella en dirección de regreso por el camino, y luego ella dio un paso adelante ella misma. En lugar de inclinarse, extendió la mano como había visto hacer a los extranjeros. Soy el emisario Lindy y me complace conocerlo, señor. Espero que no te hayan ofendido. Él la consideró en silencio por un momento y a ella le preocupaba que el gesto fuera incorrecto. Después de unos segundos, su otra mano apareció desde el interior de la capa y agarró su muñeca. Incluso envuelto en pieles y cuero, era tan frío como un viento ártico. Por otra parte, ella también lo era. Ella agarró la muñeca casi esquelética del hombre hacia atrás y la sostuvo, encontrando su mirada. Entonces se dio cuenta de que uno de sus ojos había desaparecido, una cuenca vacía y hundida. Él la liberó. Se esforzó mucho en el camino de tu gente. ¿De qué manera es eso? Títulos. Familiaridad. Os mantenéis separados con rituales y orden desconocidos. Él transgrede. Pero soy demasiado mayor para golpearme el pecho y aullarle a la luna por orgullo. Abuelo, viejo, ninguna de las dos cosas es falsa. El anciano retiró su mano a lo más profundo de su manto. Su dicción era extraña, lenta y considerada como si estuviera extrayendo frases de un tomo. Pero su significado era claro, aunque su voz chirriante y quebradiza la hacía áspera para el oído. Me alegro, ¿puedo preguntar por qué intentaste llamar mi atención, anciano? Él asintió y no hizo ningún esfuerzo por ocultar lo que había estado haciendo. Ya no se sentía como un agujero en el mundo, sino más bien como una piedra vieja,
sin nada destacable e invisible para él. Si ella no lo estuviera mirando, no sabría que él está allí. Anciano. Mismo significado. Kinder, dijo el hombre. Lindy no estuvo a la altura del anzuelo. Te llamaré como quieras. Por supuesto, ¿tiene usted nombre o título, señor? No. Dejé mi nombre hace mucho tiempo. El anciano está bien. Era prerrogativa de los viejos pinchar y empujar a los jóvenes. Al parecer, tales prácticas cruzaban culturas. Entonces, anciano, ¿cuál es tu propósito? Caminar por los campos lejanos donde no hay esperanza ni hogar. El anciano encapuchado por el cuervo golpeó pensativamente su bastón contra el suelo. Para atrapar a los niños valientes cuando caen por los acantilados en la oscuridad. Muchos susurran que los niños están escalando altos acantilados en el norte. He hablado con uno. Yo hablaría con el otro. Lindy solo se tomó un momento para analizar su críptico discurso. Afortunadamente, ella tenía experiencia con esto. Hablaste con Lady Joramola, así que querías hablar conmigo. Él la miró fijamente. Esperó pacientemente, aunque sabía que su tiempo era limitado si deseaba cumplir con otras citas. Eres mayor que tu piel, dijo finalmente. ¿Qué tarea te asignó la vieja bruja? Lindy parpadeó hacia él. Debe haber algún poder residual aferrado a ella desde su última expedición de ensueño. Mi compañera y yo fuimos a buscar su leña y escuchamos una historia mientras ella cocinaba. Interesante. King. Inusual, dijo pensativamente el anciano. Lindy lo miró fijamente. ¿Alguna vez te dieron una tarea, anciano? Sonrió sin alegría y extendió la mano, tirando de su cuello. Allí, vislumbró gruesas cicatrices de cuerdas que bajaban por un pecho estrecho como si lo hubieran abierto hace mucho tiempo. Meneando el pollo. Una tarea mucho más dura en realidad. Ya que creo que me estás juzgando sin palabras, ¿puedo hacerte una pregunta mientras tomas tu decisión, anciano? El tarareó, hizo un gesto de una manera que ella tomó como un acuerdo. ¿Hay algo que preocupe a tu embajada? ¿Hay algún asunto de conflicto del que quizá no hayan hablado por cortesía? Deseo asegurarme de que todos se sientan cómodos y en un estado mental pacífico para la próxima cumbre. Tu gente nos rehúye como si fuéramos perros rabiosos. Las palabras son breves, concisas y evitadas, dijo la anciana, confirmando algunas de sus preocupaciones. Hay demasiada tensión para las quejas. ¿Qué crees que aliviaría parte de la tensión de tu gente? Golpeó su palo contra el suelo. Tu señor alma les da miedo, miedo suficiente para arrancar el refugio llorón y traerla aquí. Ambos hacemos guardia, pero no juntos. Llegar a un acuerdo sobre quién patrullará dónde y cuándo haría que el agarre de las mujeres sobre sus espadas fuera más flojo. Creo. Lindy frunció los labios. Probablemente eso fue difícil dado quien estaba a cargo. Quizás si Kai Renxian realmente impulsara el asunto. ¿Habría algo más, anciano? Palabras entre equipos de trabajo, quizás compartir la intención detrás de tus piedras rúnicas. El anciano se encogió de hombros. Para obtener más información, hable con aquellos que todavía viven como hombres, no con este viejo cuervo sin nombre. Estás impulsado. Eso era mucho más factible. A Wang Lian le agradaba a pesar de su pequeño desacuerdo. Enmarcándolo como una forma de evitar un choque entre las dos partes, los métodos de construcción verían al menos algunas palabras compartidas. Sus últimas palabras la dejaron corta. Sí. Esto es difícil, pero debe tener éxito. ¿Debe?, se preguntó. Dos juntos. No eres igual, pero no eres tan diferente. Ambos romperéis el hielo. Lindy frunció el ceño. Probablemente se refería a Jaromila. Donde dos montañas se encuentren, habrá terremotos. Pero uno no necesita desmoronarse antes que el otro. Esforzándose demasiado, ese. Tal vez. Lindy hizo una mueca. No estoy lo suficientemente familiarizado como para compartir una metáfora que le podría gustar más, señor. Ella respiró profundamente. ¿Debería ella prometerle ambas peticiones? ¿Valdría la pena el tiempo y el esfuerzo invertidos para mejorar el estado de ánimo de las delegaciones extranjeras?
Ella no podía estar segura. Puedo prometer que pronto se resolverá el problema de los equipos de trabajo, dijo Lindy, tomando su decisión. Ella simplemente no podía permitirse el lujo de ser mansa aquí. El asunto militar es más delicado y llevará tiempo. No soy yo quien necesita escuchar estas palabras. Pero puedes llevarlos, si eso no es demasiado presuntuoso de mi parte, anciano. La consideró con su único ojo hundido por un largo momento. Llevar palabras está entre mis tareas. ¿Te tomas en serio este intercambio de palabras? Lady Kai, Gang Wangli y yo hemos apostado nuestro futuro y reputación en esto. No sé si eso significa algo para ti, anciano, pero al menos somos muy serios. Queda por ver que también se maneja esa intención. Pero estoy satisfecho, joven emisario, ¿te gustaría que este viejo cuervo llevara palabras de encuentro a nuestro campamento? Eso sería muy apreciado, anciano, dijo, inclinándose antes de poder pensarlo mejor. Quizás cerca de la noche. El viento te hablará, si te parece bien. Su voz se quebró en los duros gritos de los pájaros con su última palabra. Se alejó de ella, su forma vaciló y Lindy observó cómo el hombre se dispersaba, convirtiéndose en una bandada de docenas de cuervos, volando hacia el cielo. A los reinos altos les encantaron sus dramáticas salidas, observó Lindy. Sixian resopló. Obviamente, pensó Lindy. Lindy asintió y echó una última mirada al alto acantilado antes de darse la vuelta. Ella aceptó. Ese hombre no era del todo humano. Había renunciado a su nombre con sus propias palabras. Sospechaba firmemente que tenía implicaciones mayores que una determinada serie de sonidos. Recordó la historia de Gridha. ¿Un alto reino en el que confían para ser tan móvil y activo? Ciertamente había renunciado a algo importante. Vio rojo y gris a lo lejos y suspiró, viendo a Zheng Fu esperando allí entre las torres parcialmente construidas a una distancia educada. ¿Chat amistoso entonces? Él preguntó mientras ella se acercaba. ¿Puedo preguntarle por qué está aquí, Sir Zheng? Seguramente no es solo para abuchear a mis invitados, dijo Lindy con frialdad. Ah, bueno, los mayores de casa quieren un ojo, así que después de dejarle el mensaje a tu duquesa, le hice saber que vendría aquí. Zheng Fu se encogió de hombros. Probablemente superé al mensajero. Por supuesto que lo hizo, pensó Lindy. O tal vez la duquesa estaba jugando con ellos y viendo si podían manejar problemas inesperados. En el futuro, hable conmigo, con Gang Wangli o con Lady Kai antes de acercarse a nuestros invitados. Ahora, ¿podemos caminar y hablar? Él frunció el ceño detrás de su máscara, pero se giró para seguirla. Oye, ahora no estaba tratando de causar problemas. Estaba deambulando esperando que salieras del jardín cuando apareció el anciano y me dijo que vendrías con él. Lindy entrecerró los ojos, leyó su expresión y dejó que Sixiang le alimentara con el sentimiento de su aura e intención. Lo siento. Esto es muy delicado y estresante. Sí, es una misión extraña, pero es lo que es. ¿Búsqueda? Lindy preguntó cuando llegaron a la abertura de la carretera en zigzag y comenzaron a descender. Sí, voy por tu nombre. Solo trabajo de preparación, pero puedo verlo, tú y esa chica Kai y tal vez el grandullón. Encontrar tu nombre con un grupo es un poco inusual, pero es bueno. Se refería al cultivo, a la consolidación de conocimientos que conducen a la formación de una palabra y un nombre verdadero sobre el cual construir un cultivo superior. Nuestra intención es más mundana que... Ella hizo una pausa. ¿Fue eso realmente cierto? Este era un trabajo que formaría parte de sus vidas durante mucho tiempo. Ella cerró la boca. No hay nada mundano en lo que hacemos. Zheng Fu se rió entre dientes. De todos modos, quería hacerte saber que estaría aquí. Pensé que debería ser tú, ya que pareces el manejador designado fuera de la provincia. Además, tienes esa cosa de belleza helada. Lindy le dio una mirada plana. Precisamente no había ningún interés en sus ojos, por lo que la molestó en lugar de alarmarla. Él todavía estaba bromeando. Si va a estar aquí, ¿puedo pedirle que se tome esto en serio, Sir Zheng? ¿Quién dice que no lo soy? Se preguntó en voz alta,
caminando con los brazos detrás de la cabeza. Esto es grande. Quiero verlo suceder. Un cambio como este es único en la vida, incluso para nosotros. Lindy le dirigió una mirada dudosa. Cambio fue una palabra muy resbaladiza. Sucedería con éxito o fracaso. Ella simplemente no sabía lo suficiente sobre los Zen como para juzgar adecuadamente sus intereses. Sabiendo que querían involucrarse, eso tendría que cambiar. Por otra parte, ¿quién sabía si realmente representaba los intereses del clan Zen? Por lo que había oído, incluso el puesto de duque de Avon-Rivers era un papel que pasaban de mano en mano como un favor del partido entre estos reinos, y se utilizaba principalmente para la interacción con otras provincias con muy poca autoridad en casa. Ella no tenía idea de cómo funcionaría eso en la práctica. ¿Ese es tu interés personal? ¿Puedo preguntarle qué busca su clan, Sir Zeng? Zeng Fu se rió entre dientes. Sacarnos de casa la mayor parte del tiempo y encontrar cosas que hacer. A mi maestro, al menos, le gusta lo que ve aquí en el sur. ¿Y qué ve? Que tal vez simplemente golpear a los malos sea una pérdida de tiempo. Un juego que distrae. Sonrió, estirando la tela de su máscara. Tal vez deberíamos pensar en golpear las cosas que siguen haciendo malos. Lindy consideró lo que había visto en sueños y leyó en historias de lo que había sucedido antes. Creo que es bastante más complicado que golpear. Golpear no es sencillo, bromeó. Solo piensas eso porque tienes pequeños brazos de fideos. Lindy suspiró. Esto no iba a ir a ninguna parte. ¿Y por qué quería verme, Sir Zhang? Quería presentarme y hacerles saber a todos que estoy aquí, repitió Zeng Fu, rascándose la barbilla. Quiero conseguir un lugar donde quedarme y cultivar como las otras provincias. No necesito nada sofisticado. Solo dame un espacio y construiré lo que necesite. Cualquier trabajo de formación deberá ser realizado por los arquitectos. Pero eso no es descabellado. Ah, diablos, solo me refiero a una choza y algunas cosas de entrenamiento, señor espeluznante. Supongo que no puedo culparte por pensar lo contrario y lidiar con el resto. Por favor, no te entrometas en los espacios de nuestros invitados, continuó Lindy como si no lo hubiera escuchado. Se le invitará a escuchar nuestros informes, si desea participar, lo organizaremos, ¿puedes prometer eso? Él la miró. Ella miró hacia atrás. Sí, está bien, tu misión, tus reglas. No soy grosero, piensen lo que piensen. Lindy exhaló. Muchas gracias, señor Zeng, ¿hubo algo más? No, haz lo que tengas que hacer. Solo avísame cuando tengas mi lugar preparado, se despidió, agitando una mano. Entonces tendré algo para usted mañana por la mañana, Sir Zeng. Disculpe, dijo Lindy, ofreciendo una reverencia. Y luego se giró y se apartó del camino. En unos momentos, ella estaba en caída libre. Hilos 292 Construcción 5. Zixiang se rió. No hay razón para no hacerlo, pensó Lindy. Y circulaba en los hilos de su vestido y a través del viento, y antes de que sus pies pudieran tocar las copas de los árboles, estaba volando. Su huida la llevó nuevamente al valle propiamente dicho, descendiendo sobre la creciente red de calles y túnicas. Con el tiempo pasado, debería llegar a tiempo para su próxima parada, presentándole a Gang Wangli a Luo Jie, el representante de ese clan. El propio Gang Wangli debería haber venido de terminar sus primeros encuentros y... Allí. Gang Wangli se encontraba fuera de los muros enredados del complejo de Luo. Eran extraños. Desde arriba, la disposición del edificio que se estaba construyendo era de diseño imperial estándar, pero los materiales eran inusuales. Los muros eran una valla de árboles, convencidos o convertidos en una estrecha doble hilera, conectados por una cuerda gruesa como se vería atando las puertas de un santuario del templo. En el interior, donde debería haber estado el jardín, había una perrera llena de perros descansando. Gang Wangli la esperaba a poca distancia del camino desde la puerta. Su brillante armadura blanca destacaba mucho entre los colores más naturales del valle. Inclinó la cabeza mientras ella aterrizaba a su lado con el sonido del crujido de la tela. Señorita Lin, justo a tiempo. Soy yo. Pensé que podría llegar un poco tarde, admitió Lindy.
Mis propias palabras con Lady ya pueden haber sido un poco largas. ¿Buenas razones? Lindy preguntó mientras comenzaban a caminar. Resultados positivos, pero dejemos esa discusión para esta noche, dijo mientras se acercaban a la puerta y sus guardias. Lindy asintió una vez y los presentó en la puerta, dejando que uno de los guardias confirmara su nombramiento. Pronto fueron trasladados al interior. El interior del recinto era ruidoso, con ladridos, gruñidos y pantalones de bestias. Fue sorprendente lo poco olor que había. Los perros estaban todos muy limpios. Por supuesto, lo que realmente le llamó la atención fueron los sutiles hilos de que los conectaban a todos. Al principio pensó que era simplemente una conexión de paquete, pero no, todos los hilos se enrollaban juntos, llegando al recinto donde los estaban llevando. No le sorprendió descubrir que fueron conducidos rápidamente a la fuente. Había conocido a Luo Jie solo una vez en el torneo de su primer año cuando le ofreció saludos formales desde el CAI. No había cambiado mucho. Era un anciano delgado, calvo y con bigote gris caído, con muchas arrugas alrededor de los ojos y la boca. Sus ojos eran del ámbar pálido de un lobo y vestía una túnica con cinturón de color gris y verde. Los esperaba en el centro del recinto, bajo el sol, donde estaba de espaldas a ellos, pasando un peine por el pelaje de un inmenso perro tan grande como Zengui en su mayor momento. Incluso acostada y acurrucada, la bestia llenó la mitad del campo de hierba en el centro de la mansión. El pelaje del perro era de un gris pizarra oscuro como las nubes antes de un aguacero, y cuando entraron, un ojo gigante se abrió para mirarlos. «Sé bienvenido en mi casa, por transitorio que sea», dijo Luo Jie en breve, sin desviarse de su tarea. Retiró el peine y lo sacudió, y un joven sirviente que esperaba cerca con una canasta atrapó los pelos del cobertizo que caían. La cesta ya estaba medio llena. «Señor Luo, es bueno volver a verlo», dijo Lindy. «Me alegra verte con buena salud y humor». Allí finalmente se dio media vuelta para mirarlos. Dejó caer el peine en manos de otro sirviente. El ciclo de un solo año puede cambiar mucho. Es fácil olvidar esto con la edad. Se giró completamente para enfrentarlos y Lindy permaneció en su proa al igual que Gang Wangli detrás de ella. Muchos cambios. Su consejo fue útil, Sir Luo. Incluso si la realidad fuera más complicada de lo que él le había insinuado hace tanto tiempo, ella había mantenido la mente abierta. Presionó sus labios juntos formando una delgada línea. Curioso, los caminos que pueden inspirar las palabras sencillas. Ciertamente no puedo llamarte rígido a ti ni a tu dama. ¿Quién es tu compañero? Este es el barón Gang Wangli, mi par al servicio de Lady Kai. Si te agrada, él será tu enlace inmediato con nuestro equipo, dijo Lindy, enderezándose ante el gesto del anciano Luo. Es un placer para mí conocerlo, honorable señor. Permítanme expresar mi admiración por sus contribuciones durante las incursiones bárbaras en los últimos días del gobierno de los Sui, dijo Gang Wangli, enderezándose, aunque su cabeza permaneció inclinada. Viejas historias, viejo trabajo. Pero demuestras diligencia al detectarlos. Luo Jie resopló. Este acuerdo es aceptable. Lindy comenzó, gracias por tu comprensión. Voy a sacar esto del camino. Queremos que cualquier palabra en el papel esté garantizada, interrumpió Luo Jie sin rodeos. Conozco el poder de las palabras, las ideas y los sueños. Mis parientes son más mundanos. ¿Tenías alguna demanda particular? Gang Wangli preguntó con cautela. El anciano cruzó los brazos. Todavía no. No he visto suficiente. Tradicionalmente, matrimonios o rehenes u otras garantías de sangre o de personas contra la traición. No sé cómo se moldearía esto aquí. Bueno, eso ciertamente no pondría a la facción imperial en una situación difícil. De ningún modo. Quizás se podría arreglar algo con la idea del barrio extranjero, pero... Lindy miró a Gang Wangli y dio un paso atrás. Ella misma no podía soportarlo todo. Podrían transmitir ideas esta noche cuando estuvieran todos juntos. Ella no lo socavaría aquí. Esas sugerencias podrían ser demasiado para algunos de nuestros compatriotas, y más aún para los extranjeros. Dijo Gang Wangli con una sonrisa. Pero resolver problemas difíciles es para lo que estamos aquí. Cuando sus palabras quedaron en silencio,
Lindy retrocedió un paso más. Señor Luo, por favor discúlpeme entonces. Debo continuar con otra reunión. Vete. Estoy seguro de que tienes muchos asuntos pendientes, despidió Luo Jie. La miró solo brevemente antes de centrarse nuevamente en Gang Wangli. Lindy hizo una reverencia una vez más y se despidió, siguiendo a un asistente de Luo que regresaba del recinto parcialmente completo, pasando junto a los perros que descansaban y la línea de árboles cultivada artificialmente. Allí, Lindy permaneció en el camino, sin volar ya que su destino no estaba demasiado lejos. Regresó al centro de la construcción imperial y las viviendas se construyeron sobre las ruinas del búnker Ui. Pasó junto a los trabajadores y habló con el asistente en las escaleras que conducían a la ruina propiamente dicha, logrando entrar. Fue muy diferente de lo que había visto la última vez. La forma y la estructura estaban allí, pero la piedra había sido limpiada meticulosamente y había sido lijada o alisada para eliminar todos los signos de sus propietarios anteriores. Sintió las auras de los soldados ahora alojados en los cuarteles vacíos y vio el trabajo de los talladores de formación ajustando, borrando y manipulando los conjuntos ya existentes para realizar las nuevas funciones que serían necesarias. Más abajo, donde una vez estuvieron las arañas, ya no había cadáveres, ni siquiera el caparazón vacío de la más grande de las arañas, muerta antes de que llegaran. Lindy no tenía ninguna duda de que los cadáveres habían sido recolectados para cualquier cosa que aún conservara incluso una pizca de poder. Sin embargo, en la parte inferior encontró su destino, la habitación una vez sellada de Ui Pen, el cadáver loco inmortal que ella y Xia Lin habían asesinado. Y en aquella habitación vacía, cuyas paredes todavía estaban cubiertas de garabatos y grafitis, encontró al hombre con el que se estaba reuniendo. Cao Chun estaba de pie, de espaldas a ella, apoyando su peso sobre la caña plantada en el suelo frente a él. Parecía estar examinando el interior de la pequeña habitación. También había otra persona, un joven al que había visto una vez en el torneo de artesanía. Jin Tae, pensó. Cao Chun había mencionado que lo aceptaría como aprendiz. Se notaba en su túnica negra y en la máscara blanca sin rasgos distintivos que llevaba en el costado de la cabeza, donde podía deslizarse fácilmente sobre su rostro. La vileza se aferra aquí a pesar de todo, dijo Cao Chun mientras se acercaba. Aquellos que se niegan a aceptar la impermanencia de los hombres se encuentran entre los enemigos más viles y destructivos. Lo hizo bien en destruir esta infección, baronesa. No puedo atribuirme todo el mérito, dijo Lindy modestamente, deteniéndose y estrechando sus manos en un gesto respetuoso. Ella se inclinó en un ángulo moderado. El joven Xia. También prometedor. Cha Chan se giró para mirarla y su bastón golpeó el suelo. Estoy satisfecho con la seguridad aquí. Aunque a estos bárbaros tuyos se les permite observar desde las sombras, son observados. No es fácil, según mis mayores. Estos hombres cuervos son bastante hábiles, dijo alegremente Jin Tae. Al escucharlo hablar por primera vez, su voz era suave y clara con un tinte de acento agudo. Cao Chun lo miró y el joven inclinó la cabeza hacia adelante, reprendido. He hablado con uno de ellos, dijo Lindy. Creo que entiendo su inquietud. El general es intimidante. Cao Chun consideró esto. No he detectado ningún intento de penetrar en ninguna ubicación segura. Por eso solo te ofrezco una advertencia. Lindy asintió y reconoció. Sobre este asunto, tengo la intención de hablar con ellos más tarde hoy para recopilar información preliminar. Para ello, tengo la intención de pedir a nuestros equipos de trabajo y quizás a nuestro equipo de guardia que hablen con los suyos, para que ninguno de nuestros preparativos cause ni accidente ni desgracia. Él le dio una mirada evaluadora. Revisaré la información compartida. No podemos comprometer nuestras defensas. Lo entiendo, señor Cao. Creo que es mejor para nuestra seguridad si ni los bárbaros ni nosotros nos sorprendemos unos a otros. Y tengo confianza en el general. Ella no tenía ninguna duda sobre el poder asesino de esa mujer, mientras que el gran cultivador traído por el cielo blanco no se sentía tan fatal. Tiene cierto sentido eso, señor, ofreció Jin Tae. Solo deberíamos compartir información equivalente a la que nos dan, por supuesto. Cao Chun frunció el ceño. Pensaré en esto. Considere la información sobre los planes geománticos para los equipos de trabajo aprobados.
He observado que estos bárbaros ya los entienden, aunque con menos refinamiento que nuestros propios expertos. Gracias, señor, dijo Lindy, inclinándose nuevamente. Si bien es posible que técnicamente el Ministerio de Integridad no tenga autoridad legal sobre tales cambios sin enviarlos de regreso a la emperatriz para que emita un decreto, violar abiertamente su autoridad solo conduciría a mala sangre o, peor aún, a que tal decreto realmente se dicte. Una vez aclarado esto, ¿puedo preguntarle por qué solicitó esta reunión? Hizo un pequeño gesto con la cabeza, golpeando su bastón una vez contra el suelo. Como insinuó mi impetuoso estudiante, hay otros agentes que brindan una seguridad menos obvia. Debo supervisar y coordinar, así como aportar mi propia experiencia. Esto limita mi tiempo. ¿Deseas otra vía de comunicación que no sea buscarte directamente? Lindy arriesgado. Para asuntos importantes, aún debería buscarme, baronesa, dijo con claridad. Pero para asuntos pequeños, sí. Aprendiz Jin. Se hizo cierto énfasis en aprendiz, recordarle al joven su posición, independientemente de su familia. Jin Tae se enderezó. Domnule. Serás mi enlace directo con la heredera de Kai y el equipo negociador. Baronesa, como enlace del Kai, lo dejaré bajo su cuidado. Familiarízate. Debo continuar examinando el núcleo de la matriz de formación. Ya he detectado 7 peligros de información contra la subversión a largo plazo, además de los que ya encontraron los equipos de trabajo. Sospecho que habrán más dados los creadores. Lindy miró al hombre más joven e hizo una reverencia. Señor Kao. Buena suerte en tu búsqueda. Jintae ofreció sus propios arcos, uno profundo a su maestra y otro minimalista a ella. Baronesa Ling, espero que podamos hablar fructíferamente. Yo también, dijo Lindy cortésmente, inclinando la cabeza en su dirección mientras dejaban al viejo agente en su trabajo, cruzando nuevamente el piso de la caverna hasta la escalera que se había instalado. Contacto, 2. Interludio, gira de fin de invierno, 1. El camino siempre serpenteaba. A través de colinas y árboles, alrededor de montañas, a través de ríos. El aire fresco pasaba rápidamente, agudo con la llegada del invierno. Cuando comenzaron, los caminos estaban lisos y en excelente mantenimiento, pero a medida que avanzaban, lejos de la secta Argent, más lejos del núcleo de las tierras Wang, se habían vuelto más accidentados. Al principio solo pequeños signos de desgaste, pero luego más. Un árbol caído aquí, un adoquín suelto allá. Demostrando que había algo de cierto en el rumor sobre la naturaleza salvaje y el deterioro del suroeste. Su carro traqueteó. Un poco de impacto subió desde los ejes mientras las ruedas que giraban furiosamente pasaban sobre una serie de piedras agrietadas. Y Bao quien se enganchó en su sombrero de conductor de ala ancha antes de que pudiera volar hacia el viento que azotaba rápidamente. A pesar de los problemas se encontró de buen humor. Después de todo, este era el romance de la carretera abierta. Cada viaje fue un poco diferente, las condiciones impredecibles, la tierra una belleza. Seguir un camino no transitado es tanto una aventura como. Ya llegamos. La voz de una joven llamó desde el interior del carro cubierto, las palabras se extendieron y fueron petulantes. La sonrisa de Bao quien permaneció fija, pero no pensó que nadie lo culparía por la forma en que se le movía la ceja. Todavía no, respondió manteniendo un tono controlado. Como he dicho las últimas 8 veces que lo has preguntado. Ah, ¿no puede el carro ir más rápido?, se quejó la niña. Apareció en el listón abierto de la ventana que daba al banco del conductor, con los codos apoyados en el alféizar. Miró hacia atrás al espíritu, si no fuera por su piel pálida como un cadáver y sus ojos blancos lechosos, realmente parecería una niña de 11 o 12 años. No podemos. Empujar a los caballos con más fuerza solo nos retrasaría más tarde, explicó pacientemente. Como lo había hecho 4 tiempos separados ahora. ¿Has terminado de revisar todos los materiales que proporcioné en el mapa espiritual de la región que estamos recorriendo? Preguntó amablemente. Sí, definitivamente. Eso es súper fácil, afirmó. Los ojos de Bao Qian se entrecerraron. El espíritu de muerte helada que ocupaba su taller ponía la expresión más angelical de la inocencia infantil.
Véndele los ojos y no estaba seguro de poder distinguirla de una joven señorita precoz y un poco malcriada de cualquier clan que quisiera nombrar. Con espíritus como este, no era de extrañar que la señorita Lin tuviera ideas tan extrañas. Angie tosió en su mano, marchitándose un poco bajo su mirada. Aunque podría echarle otro vistazo. Como está tardando tanto, debería mostrar algo de diligencia y revisión. Eso es lo que querría mi hermana mayor. Estoy seguro de que lo haría. Bao Qian suspiró, vigilando medio camino por delante, un tirón de las riendas ajustado para el giro que se acercaba. Más adelante, había un poco de humo elevándose, el puesto fronterizo de los Men. Pronto estarían en el tramo final. Oh, ya ves eso, ya llegamos. Su ceja se movió y Bao Qian sintió un leve dolor que comenzaba a palpitar en sus sienes. Bao Qian era un tipo un tanto rígido. No es de extrañar que le resultara tan difícil conseguir la atención de Vexes. Pensó a Angie. Ella yacía en el banco suavemente tapizado integrado en el interior de su carro, pateando sus pies descalzos en el aire mientras sus ojos se deslizaban sobre los personajes escritos en el pergamino abierto en sus manos. Todo era formal y seco y aburrido. Qué bueno que papá le había enseñado a leer incluso los personajes súper complicados. Ese pensamiento la hizo fruncir el ceño y su mirada se deslizó hacia el suelo. Bueno, papá nunca había sido real. Era simplemente mamá dando un espectáculo con sus huesos. Ella ya lo sabía. Ella estaba feliz de que mamá la hubiera amado lo suficiente como para hacerlo, a pesar de que el verdadero papá aparentemente había sido un idiota horrible. Y ahora se había puesto triste Guff. ¿Qué pasó con este viaje? Estaba tomando demasiado tiempo. Angie se balanceaba hacia adelante y hacia atrás en el banco, intentando sin éxito concentrarse en las palabras del pergamino. Era cómodo aquí, pero ella estaba muy aburrida, y tampoco había suficiente espacio para moverse. Ella se estaba volviendo loca aquí. Quizás debería preguntar si ya casi estaban allí otra vez. Tenían que serlo, ¿verdad? Ella comenzó a prepararse, dejando que el pergamino se arrugara en su regazo cuando el carro se sacudió en su lugar. Angie se puso de pie de un salto y se acercó a la ventana que daba al banco de pilotos. Estamos aquí, dijo Bao Qian secamente. Tómate un momento y ponte en orden, señorita. Hablaré con los hombres aquí, pero tendrás que estar listo para conocer a nuestro guía. Angie se pavoneó en su discurso. ¿Joven señorita? A ella le gustó eso. La hacía sonar muy elegante. Lo cual ella era. Está bien. Será mejor que te asegures de que estén listos para mí. Por supuesto, Bao Qian se rió entre dientes, quitándose el tonto sombrero de ala ancha que se puso para el viaje. De lo contrario no sería un gran gerente. Angie asintió imperiosamente, saltando hacia abajo desde el banco para dejarlo allí, y en lugar de eso se movió hacia la pequeña área que había sido preparada para ella, con un espejo, peines y todas esas cosas que los humanos necesitaban. Para ella fue más fácil, ya que sabía cómo se veía para poder verse así siempre que no estuviera demasiado cansada o herida. Aún así, arreglarle el cabello fue divertido y su vestido necesitaba alisarse y esas cosas. Ella no podía imaginar el dolor que sería si tú realmente tuve que limpiarme a mano y, aunque era divertido jugar con los cosméticos, también era un poco molesto cuando tenía que hacerlo ella misma. Menos mal que probablemente había gente que lo hacía por ella, según el último programa. Pronto, alguien llamó cortésmente a la puerta y Angie echó una última mirada al espejo. Ella era perfecta por naturaleza. Solo Vexes era más bonita. Saltó del pequeño taburete frente al espejo y se dirigió a la puerta. Un leve pulso de ella a través de la madera le indicó el momento en que Bao Qian iba a abrirla, lo que le permitió salir en el momento perfecto. Angie esbozó una sonrisa educada mientras bajaba las escaleras, sosteniendo sus vestidos dobladillos desde el bosque. Hola a todos. Soy Angie de la montaña Nube Blanca. Muchas gracias por su amable bienvenida. Tenías que hablar un poco diferente así. Dixis hablaba así todo el tiempo hoy en día, pero Angie pensó que era demasiado. Fuera del carro, se encontró mirando un jardín grande y algo salvaje, menos organizado de lo que estaba acostumbrada, con parterres de flores más naturales y árboles frutales en flor que crecían en lugares extraños.
Los esperaban un par de guardias con armadura pulida y un hombre alto con túnicas de color verde pálido. Era calvo, de piel oscurecida por el sol y un bastón de madera blanca, con un anillo de bronce en la parte superior. El hombre alto, pensó que era un monje, parpadeó muy lentamente ante su aparición. Probablemente quedó atónito por lo linda que era. Saludos, espíritu honrado del viento invernal. Podrías referirte a este como Duxian, dijo después de un momento. Miró a Bao Qian, quien le dio una pequeña sonrisa divertida y se encogió de hombros. Angie entrecerró los ojos. ¿Por qué sentía que le estaban dejando fuera de algo? Espero que aceptéis la hospitalidad de este templo y vengáis en paz entre vuestros compañeros, para ordenar también la llegada del invierno, tan perturbado por la guerra. ¿Aceptarás este como tu guía? Bueno, al menos alguien fue respetuoso. Angie olfateó y miró altivo a Bao Qian. Este Angie se complace en aceptar tu hospitalidad y entrará en tu templo sin mala voluntad hacia nadie que habite allí, dijo, levantando un poco la nariz. Entonces, por favor, sígueme. Hay mucho que organizar para el festival. Contacto, 2. Interludio, gira de fin de invierno, 2. A Bao Qian siempre le molestó un poco que las monedas mortales estuvieran mucho mejor diseñadas como moneda que el dinero de los cultivadores. Las monedas eran buenas, redondas y planas, apilables. Un agujero perforado en el centro, para poder ensartarlos en hilo o cuero crudo. Conveniente y razonable. Las piedras, por otro lado, tenían una forma extraña y no se podían apilar ni almacenar fácilmente. Él sabía que no importaba y que había razones. La forma de una moneda no sostenía adecuadamente su depósito de I, pero aún así era un poco molesto. Pero mientras colocaba su cartera sobre su banco de trabajo y pequeñas piedras brillantes se derramaban por la superficie, no podía decir que se sintiera irritado en absoluto. La estética tenía su lugar. Este nuevo arreglo fue recibido mejor de lo previsto, dijo una voz detrás de él. Duxian, el sacerdote asignado a su séquito, estaba detrás de él en el carro. Bao Qian podía sentir su mirada ligeramente desaprobadora en la cartera llena de piedras. A Bao Qian no le molestó mucho. Las tradiciones de los Bao y de la gente del sur habían divergido durante siglos. Él conocía a sus antepasados y los espíritus de todas las cosas brillantes y preciosas bajo la tierra sonreían ante sus esfuerzos. Pero fue educado y se giró a mitad de camino en el banco para mirar al hombre mayor. A todo el mundo le encantan los festivales y la voz de la señorita Angie también es muy hermosa. ¿No estás de acuerdo, Duxian? El hombre frunció los labios. Es cierto que la gente está ansiosa por la alegría cuando se acercan tiempos difíciles. Recuerdos cálidos para protegerse de la oscuridad y el frío. Y te aseguraste de que las cosas se mantuvieran como estaban, dijo Bao Qian, inclinando la cabeza. No podríamos haber planeado esto también sin los esfuerzos de su pueblo por desenterrar los viejos rituales anteriores a Obodé y ajustarlos. Una cosa que muchos en el norte no entendían era que el alboroto bárbaro no solo había matado gente y desarraigado ciudades, sino que había sumido a los espíritus en el caos. Las interminables tormentas e inundaciones habían destruido mucha infraestructura y matado a muchos señores espirituales que no estaban tan fijos como ríos y montañas. Es un trabajo difícil pero gratificante. Sin un espíritu de nivel medio que asuma un papel central e interceda ante aquellos a quienes no les importan las voces pequeñas, sería inútil, reconoció Duxian. Pero el método y los medios de los espíritus honrados. Es discordante, no, dijo Bao Qian ausente. Pero a la gente le gusta. Duxian frunció el ceño profundamente. Siento inquietud. Los espíritus no son humanos. Si la gente llega a pensar en ellos así, solo provocará daño y lágrimas. Creo que la distancia que mantenga mientras practica frenará eso. Su arreglo y coreografía para la actuación enfatizaron el peligro de su belleza, dijo Bao Qian. Espero que sea suficiente. No he visto un espíritu tan casual en mi vida desde la última vez que salí de la biblioteca de Blue Mountain, y esos nacieron de objetos y edificios, dijo Duxian pensativamente, golpeando su bastón contra el piso de madera. Dejando eso de lado, no estoy seguro de que me guste del todo tu venta de favores. ¿Los banderines? Preguntó Bao Qian, mirando las cajas que contenían más cosas. A mí solo me parece sensato.
La gente común recibe telas lisas bendecidas por la señorita Angie, mientras que la gente cultivadora puede comprar mis telas escritas de formación. Dado que el intercambio de piedras es un sacrificio menor, no debería funcionar más o menos igual. Ese no es realmente el punto, joven señor, dijo Ducian con el ceño fruncido. Bao Qian hizo rodar una única piedra espiritual roja entre su dedo y su pulgar, frunciendo el ceño. Entonces tendremos que estar en desacuerdo, señor. Moneda, el intercambio es un sacrificio. Es la representación de los propios trabajos. Quizás sea menos personal, pero de todos modos tiene significado. Sé que aquí en el sur podrías verlo como vulgar. Pero eso es mi parte de este intercambio, que aceptes mis propias creencias al respecto. Ducian no parecía del todo contento, pero Bao Qian no dio marcha atrás en este punto. Tejía y entintaba libremente los banderines comunes, recipientes totalmente para el poder de Angie, pero no beneficiarse en absoluto de sus obras sería un terrible insulto tanto para su clan como para él mismo. No negaré que esto está haciendo el bien. El caos entre los espíritus es menor de lo habitual. Fue en ese momento cuando la puerta del carro se abrió de golpe y un asistente del templo de aspecto frenético entró en la habitación. Sacerdote Du, ha ocurrido un incidente. En realidad, ser adorada fue realmente genial, decidió Angie, dando vuelta la figura de vidrio que tenía en la mano. No sabía igual que el último aliento de un hombre o una bestia. Era más delgado y pesaba menos en su estómago. Si tenía que compararlo con algo, era como la diferencia entre la carne y los sabrosos pasteles de ciruelas que a veces hacía Vexes, Moma. La comida humana tampoco estaba mal. Aunque nunca estuviera llena después de comerlo. Pero sus pensamientos volvieron a dirigirse hacia la pequeña figura que tenía en sus manos. El vidrio era transparente, teñido solo un poco de azul de una manera que parecía escarcha rastrera. No era perfecto y si miraba con mucha atención, podía ver algunas pequeñas burbujas, costuras donde los pliegues del vestido acampanado se unían al centro de la figura. Pero eso estuvo bien. Hacía mucho calor. E incluso cuando lo inhaló, bebió el calor, té cálido. Bao Qian dijo que la gente sabía que vendrían para poder preparar regalos. Pero este estaba tan lleno, a pesar de que el flaco hombre mortal que lo había ofrecido no tenía ni una gota de ahí. Después de la actuación principal, la subieron a un palanquín para marchar por el pueblo. Podía ver las brillantes luces de antorchas y faroles a través de la cortina, los puestos y la gente. En cada cruce se detenían y recitaban partes de su canción, como poesía, y colocaban un altar para que la gente hiciera ofrendas y pidiera bendiciones. Fue divertido. Ella realmente había estado acumulando botín aquí, y Vexes estaría orgullosa, pero cuando un hombre llegó al frente de la fila, ella encontró su atención atraída hacia él. Él no era diferente a los demás. Oscuro, mortal con ropa áspera pero limpia, llevaba un pañuelo sobre la cabeza rapada y sus manos y rostro estaban marcados por pequeñas quemaduras. Pero tenía un niño en el hueco del brazo. Una niña tan arrugada y fea como cualquier bebé humano. Parecía un poco débil y tonta y respiraba raro. No fueron las palabras del hombre, pronunciadas mientras se arrodillaba ante el altar y oraba, las que la conmovieron. En realidad, ella solo había escuchado eso a medias. Aunque sonaba súper triste. Como si hubiera perdido mucho. Entonces tal vez había escuchado un poco. Pero él había sacado a relucir esa figura y ella quedó paralizada. Todo lo que la gente le había dado, tenía una pequeña chispa de calor, a veces más y a veces menos, pero esta era como una pequeña estrella. Ella sabía instintivamente que él había vertido sangre, sudor, tiempo y las cosas escasas que él podría llamar riqueza en esto. Ella lo sabía porque podía oler la desesperación y la esperanza, como un aroma sabroso. Así que ella había hecho algo que no se suponía que hiciera. Ella extendió la mano desde detrás de la cortina y tomó la figura directamente de su mano, en lugar de dejar que el asistente lo hiciera. Y cuando lo hizo, sacó la pequeña mota de escarcha de los pulmones de la niña y la cambió por un poco del calor que había estado comiendo. Angie no estaba segura de cómo lo hizo, pero lo hizo. Simplemente parecía correcto. El pequeño bebé estaba respirando ahora mismo, y después de que el anciano dejó de tener miedo, comenzó a llorar y a agradecerle. Era una especie de escena, pero a ella le gustó.
Sería increíble si pudiera conseguir más regalos como estos. Y es por eso que te quedarás en tu montaña. Entendido, dijo ella, mirando hacia abajo desde su figura. Medio transparente, hecho de niebla, nubes y nieve brillante, una figura femenina y retorcida yacía boca abajo sobre el techo del templo. Ojos azules brillantes, trozos de hielo congelados en la masa de nubes la miraban, el calor hacía que se ablandaran y se derritieran un poco. Angie presionó su pie contra el costado de la cabeza del otro espíritu, aplastándola contra las tejas del techo. Bien. El otro espíritu, cuyo nombre era un poco blando. Hielo en la pendiente, granizo triturador en los campos, grito de fuertes vientos. Todo tipo de desorden. De todos modos, el otro espíritu dejó escapar un susurrante gemido de viento que esparció escarcha sobre las baldosas. No te metas por aquí. Te quedas en la montaña hasta que todos tengan su cosecha, luego puedes venir a tirar de las persianas y dejar caer hielo sobre las cosas, ordenó Angie imperiosamente. Un susurro de viento hizo que el espíritu que luchaba se quedara sin fuerzas. Ella dejó de empujar hacia atrás el pie de Angie. Presentación. Como si pudiera haber cualquier otro resultado. Angie todavía la mantuvo inmovilizada por un minuto solo para asegurarse de que supiera quién era el jefe. No tendrás otra oportunidad. La próxima vez te comeré. Hada demasiado grande. Triste gemido, susurro silbante pidiendo misericordia. HMPH, Angie olfateó, poniéndose de pie. Será mejor que lo hagas. Juega bien y tal vez te corte el año que viene, ¿eh? Así fue como conseguiste subordinados, Angie estaba bastante seguro. Ella pensó que tener subordinados sería genial. Pero ella no estaba segura mientras el espíritu se dirigía hacia las montañas del sur. Este era un poco informe y tonto. Bueno, si no funcionara, Angie simplemente se la comería después de todo. Domniora Angie. Se giró al ver a Bao quien aterrizar en la azotea con un ruido sordo que, sin embargo, no rompió ni una sola baldosa, seguida por ese simpático tipo Du, que estaba posado en una nube. Oh, hola, supongo que las chicas que me peinaban se preocuparon, dijo Angie. No te preocupes, solo estaba mostrando otro espíritu que es el nuevo jefe por aquí. Hola, no había necesidad de parecer tan exasperado. Contacto. Hilos 293, construcción 6. ¿Puedo pedirle que comprenda esta cumbre con sus propias palabras? Lindy no sabía lo suficiente sobre él. Si la mayor parte de su información hacia Cao Chun iba a ser filtrada, eso no podía soportarlo. Los Jin eran el clan ducal de los mares de alabastro. Tenían relaciones mínimas con los mares esmeralda. Sabía que eran mercantiles, algo así como los Bao, pero invertían mucho más en la construcción naval y el transporte marítimo. Controlaban todos los puertos del Imperio Continental, salvo una sola ciudad en los 1000 lagos. Él realmente era muy guapo. Aunque su voz era cálida, sus modales eran más severos y serios que los de Mendean. Esta operación busca desactivar un frente adicional de guerra contra las tribus de estas montañas que se han dividido aproximadamente en 3 facciones o confederaciones. Su objetivo está alineado con un grupo extranjero mucho más al sur, en las llanuras de hielo más allá de las montañas. Estos extranjeros controlan a sus bárbaros hasta tal punto que estás negociando directamente con ellos. Lindy observó su rostro mientras subían las escaleras. Expuso sus puntos con rapidez y confianza. También destacó su elección de palabras. Lo diría de otra manera. La Confederación del Cielo Blanco y su Nación Polar parecen interesadas en integrar plenamente a las tribus de las nubes que se han unido a ellos. Estas tribus son en su mayoría aquellas más alejadas del imperio que residen en los picos más duros. Jin Tae reflexionó, que ambiciosos de su parte. Oh, ¿no crees que se están hinchando? Lindy empujó. Posiblemente. Sin embargo, al menos he escuchado informes creíbles sobre verdaderas civilizaciones más allá de las costas del imperio. Así que prefiero no dar nada por sentado. De todas formas, he estudiado los mapas. Estas personas están demasiado lejos para montar una campaña militar creíble contra ellas, si permanecen en las estribaciones meridionales del muro. La miró a los ojos. Llegaron a lo alto de las escaleras, uno frente al otro en la habitación de allí.
Y parece que su opción militar más probable contra nosotros es liberar a sus tribus auxiliares con apoyo en forma de equipo e infraestructura segura. Lindy no lo había considerado del todo así, pero los talismanes inferiores eran generalmente una debilidad de las tribus de las nubes, y sus campamentos eran considerados sus únicas vulnerabilidades estratégicas reales. Me alegra que estés considerando este esfuerzo de una manera tan lúcida. Es un pequeño rompecabezas interesante. Es divertido darle la vuelta a los escenarios en la mente, ¿no? De todos modos, creo que tu enfoque es correcto. Actualmente no se puede encontrar ningún beneficio en la guerra con ellos. Ella asintió. Esa era probablemente la posición más útil que podía esperar del Ministerio de Integridad y de la capital. Si él la apoyara más, ella honestamente sospecharía, aunque quizás esa fue una consideración suya. A ella le gustaba pensar que nadie buscaba activamente sabotear la cumbre, pero de todos los presentes, los Jin eran los que tenían más conflictos con los Bai y los Swan, los aliados de los Kai en el imperio. La guerra en el muro no será útil en ningún momento de nuestras vidas. Esa es la razón detrás de mi interés en esta negociación. Cuanto más dura una asociación, más sólida se vuelve, ¿no? Puede que esto sea simplista, pero no del todo erróneo. Jin Tae cruzó los brazos. Al final, los reinos e imperios compiten con los que están a su lado, y algunos deben perder para que otros puedan ganar. Es porque están demasiado lejos y fuera de competencia con el imperio que tengo cierta confianza en este esfuerzo. Si las fronteras se acercan o las formaciones de transporte avanzan, esto puede cambiar. Eso fue sincero, pensó. No está del todo mal. Él se rió entre dientes. Pero como dijiste, ese no es el futuro previsible. Lindy tendría que mantener a Jin Tae al tanto en algún nivel para satisfacer a Cao Chun y la presencia del ministerio, pero ¿cómo quería manejar eso? Hubo un llamado a acercarse, tratando de encontrar si había algunos puntos en común con los que pudiera hablar. Fue incluso su primer impulso. Pero tuvo que considerar los aspectos prácticos. Los Jin se oponían tanto a los Bai como a los Swan, sus aliados externos más cercanos, en quienes ya tenía amigos. Si bien no podía decir que se trataba de un problema insoluble, no podía permitirse el lujo de dedicar tiempo a resolverlo. Era otra forma en la que simplemente aún no era lo suficientemente fuerte. Y aunque Kai Renxian finalmente decidiría el nivel de la relación esta noche cuando dieran sus informes, también sabía que sus sugerencias tendrían un gran peso. Por ahora, recomendaría que lo mejor sería tratar al ministerio y al trono con el respeto que se les debe, pero no podía permitirse el lujo de vigilar demasiado de cerca sus decisiones. No lo es. Solo los grandes espíritus pueden ver las cosas tan lejanas por delante, dijo Lindy. Nosotros, que vivimos aquí en la tierra y bajo el cielo, debemos centrarnos en lo que podemos ver. Se rió, cubriéndose la boca con la mano. Espus. En verdad, si no lo supiera, pensaría que eres un descendiente de la sangre vieja en estas tierras. Permítame felicitarla por su profunda asimilación, baronesa. Lindy no pudo identificar sus intenciones con esas palabras. Sixian también los encontró ambiguos. En sus entrañas, sintió que era un cumplido ambiguo. He sido un estudiante minucioso. Como se debe, dijo amablemente. No se puede ignorar el entorno inmediato. Ella asintió. De todas formas, ¿deberíamos dirigirnos a la sala de reuniones de arriba? Deberíamos organizar nuestro cronograma de informes y necesitaré escuchar sus requisitos para que Lady K pueda decidir si se les puede dar cabida. Ella habló muy formalmente, sin apartar nunca la mirada de su rostro. Su lenguaje fue muy deliberado. El ministerio tenía poder aquí, pero no estaba a cargo. A cambio, él le devolvió una sonrisa con los ojos estrechos e inclinó la cabeza hacia ella. Sí, baronesa. Mantengamos todo en orden. Pasó la mayor parte de la siguiente hora con Jin Tae en la sala de reuniones parcialmente construida sobre el suelo, hablando sobre el procedimiento para su interacción. Ella y Jin Tae serían los principales puntos de contacto para sus respectivas facciones. Estaría presente durante la organización de la cooperación del equipo de trabajo y cualquier intercambio de planificación militar, y le aseguró que tendría libertad para aprobar decisiones dentro de ciertos límites. Continuarían desde allí. En un nivel más personal,
Una vez que lo hubieran decidido, Lady Kai le pediría que le proporcionara a Jin Tae su estrategia diplomática y los pasos inmediatos que tomarían, y prometerían considerar cualquier consejo que Cao Chun pasara a través de Jin Tae a cambio. Asesoramiento, consideración y elementos de interés. Estas palabras y frases estaban y estarían haciendo mucho trabajo, pensó con tristeza Lindy. Sixian bromeó mientras salían de la casa de la embajada. Lindy se preguntó si realmente existían espíritus apegados a la santidad del lenguaje. No, dijo Lindy suavemente. Ella atrajo una mirada nerviosa del grupo de trabajadores en el tramo del puente mientras lo cruzaba, a unos centímetros de la estructura parcialmente construida. Cuando bajó del aire al suelo por el otro lado, hizo una pausa. El viento soplaba de forma extraña. Inclinó la cabeza mientras una brisa sin fuente tiraba de su cabello, llevando consigo el débil grito de un cuervo. Convenient. Había empezado a preocuparse de tener que descubrir cómo contactar a los extranjeros sin invitación. Estar al borde de lo problemático en su momento era una debilidad de todos los cultivadores de adivinación. Sigue tu camino hacia el sur más allá de su final y acércate a la base del refugio en el círculo de 5 piedras. Lindy cerró los ojos, considerando la imagen que había construido en su cabeza volando arriba, viendo a través de ojos plateados con los que se rodeaba. Giró a la izquierda donde sabía que el camino terminaría. Ella ya había visto y notado un hueco en los árboles allí, y había vislumbrado piedras similares a las piedras de protección que usaban. No tardó mucho en abandonar el camino imperial y entrar en los bosques aún desorganizados. Los sonidos de la vida todavía estaban apagados y distantes, ocultos bajo los sonidos del movimiento y la construcción. En el sur esto no fue diferente. El camino que encontró allí podría ser más sinuoso, una zanja cavada y llena de grava contra una piedra recta y brillante, pero aún así era un camino. Y el círculo de piedras no fue menos impresionante. Cada piedra era más pequeña que una piedra imperial. Al otro lado del camino había un arco formado por 3 pesados bloques de roca alisada, y otro arco estaba al otro lado. Alrededor se colocaron otras 3 piedras, estelas talladas con pictografías y murales meticulosos en lugar de escritura fluida. Esperándola había varias personas. El único a quien reconoció inmediatamente fue el emisario Cadme, que había llegado al final de su visita al reino de los extranjeros. Ella era del clan Siviar del Cielo Blanco, que era el clan que una vez habitó las montañas del norte del muro. Eran los que TSU supuestamente había contactado hacía mucho tiempo. Por eso, a Lindy no le sorprendió verla aquí, ya que su clan tendría que ser un actor importante en esta cumbre, independientemente de su posición en la confederación más grande. La emisaria Katne era una mujer de estatura media y complexión gruesa, vestida con lo que, a los ojos de Lindy, eran ropas varoniles y pieles gruesas de los colores verde y blanco de su tribu. Su tez era similar a la de Lindy y llevaba su cabello castaño oscuro en gruesas trenzas enrolladas y atadas en la parte posterior de la cabeza. El emisario Lindy, un viejo cuervo, me llevó palabras de su llegada y deseo de hablar, dijo formalmente la mujer mayor. Gran parte de su marcado acento del encuentro anterior había sido eliminado de su discurso. Lindy no tenía ninguna duda de que había cultivado la comprensión del idioma imperial tan profundamente como Lindy había cultivado la comprensión del suyo. Ya es hora, dijo la mujer que estaba a la derecha de Katne. Ni siquiera se ha dado la más escasa ofrenda de pan y agua, y solo las más superficiales palabras de bienvenida. Era tan alta como la propia Lindy y tenía una tez unos tonos más clara. Llevaba un vestido negro con bordados en rojo y dorado en la parte delantera, que en su mayoría eran líneas rectas pero contenían imágenes de enredaderas y hojas estilizadas entre ellas. Sobre esto llevaba un manto blanco y dorado hasta la cadera, y en la cabeza llevaba una envoltura de tela roja oscura de la que emergía un largo cabello castaño indómito. Tenía ojos feroces y una nariz agresiva. Lindy podía sentir el hormigueo de su examen en sus sentidos. Debe haber cierta aceptación de la extrañeza, dijo Katne. Debo asumir que su gente aún no nos considera huéspedes porque nuestras 2 casas aún no están construidas. Así es y pido disculpas por cualquier ofensa. Para mi gente, este tipo de eventos son inauditos, dijo Lindy. Tuvo que evitar inclinarse. Al recordar sus recuerdos, descubrió que lo consideraban extraño o inapropiadamente sumiso. ¿Puedo saber con quién más hablo?
Pidió en su propio idioma mostrar algo de respeto. El que ha hablado es el emisario Sintara, dijo Katne, señalando a la otra mujer. Sintara asintió breve y bruscamente. Y yo soy Rustam, y esta es mi esposa Insu, dijo uno de los dos que estaban al otro lado de Katne. El hombre que habló era bajo y ancho, llevaba un extraño sombrero de tela con un borde de piel tupido que amenazaba con consumir su cabeza. Tenía un bigote fino y la cara llena de cicatrices, quemaduras sobre todo si ella tenía que adivinar. Llevaba túnicas de color marrón y negro con tanto cuero como tela en su construcción. La mujer que estaba a su lado, presumiblemente la esposa que había presentado, era diferente. Era más alta que su marido pero más baja que Lindy y llevaba un sombrero cónico muy extraño marcado con símbolos geométricos regulares. Desde la punta de la gorra, un velo blanco se derramó alrededor de su espalda y hombros. El resto de su vestido tenía marcas similares y todo el conjunto tenía más color que el de su marido. Las capas del vestido no eran mucho menos intrincadas que el propio vestido de Lindy. El pueblo Gesiar cree que solo un hombre y una mujer juntos pueden formar un emisario completo, explicó Katne. Por supuesto que esto no me resultaría familiar. Por eso a veces hay que dejar que los demás hablen primero, marido, dijo la mujer. Hablaba más suavemente que los otros emisarios que Lindy había conocido, y si cerraba los ojos, tal vez podía imaginar que estaba hablando con una dama de la corte imperial. Confusión momentánea en el peor de los casos. Rostam dijo riéndose. Apenas hay un punto en tal espera. Fue más amable al respecto, pero Lindy reconoció que la denuncia no estaba siendo desestimada. Se están haciendo muchos preparativos. Nuestra casa aún no está lista para recibirte. Esta tierra, que no es de nadie, es simplemente un campamento. Es una cosa muy especial, en vuestros campamentos, que talléis las montañas como un jabalí muerto para hacerlo, observó Sintara secamente. Al general le apasiona nuestra defensa. Nos encontramos cerca de territorio hostil, dijo Lindy con calma. Pero es la falta de comunicación la que estoy aquí para remediar. Os doy la bienvenida, emisarios, y si lo deseáis, estoy dispuesto a partir el pan con vosotros. Compartir comida como gesto inicial de buena voluntad era común entre muchos grupos, y ella había decidido guardar algo en su anillo de almacenamiento después de hablar con Swansea y revisar sus recuerdos. Entonces eso está bastante bien, ¿no? Preguntó Rostam, levantando el ala de su sombrero. Dos desconocidos acampando en la misma llanura, eso es más lo que somos, ¿no? Si hemos visto los fuegos del otro ahora, eso servirá. Como quieras, dijo Sintara, sin sonar demasiado convencido. Katne aplaudió. Eso servirá, emisario Lindy. Pero permítanme primero completar nuestras presentaciones aquí. Aquí conmigo, el emisario Rostam, Insu y el emisario Sintara representan nuestras conexiones con las demás confederaciones de nuestra nación. En el este, la Confederación de Tierras Secas, aquí, Rostam asintió e Insu inclinó la cabeza, y la Confederación de Pinos Enredados en el oeste Sintara también lo reconoció con un gesto de asentimiento. Lindy bajó un poco la cabeza hacia ambos lados. ¿Habrá también un representante del sur? Recuerdo que esa es la dirección de tu capital. Hubo un latido de silencio y ninguna de las mujeres mostró ningún cambio de expresión. Solo había un leve rizo en las comisuras de los labios de Rostam, como si sus palabras le parecieran divertidas. La ciudad brillante no tiene intención de interferir, dijo Katne formalmente. Lindy consideró esto. Entonces, en un espíritu de apertura, les informaré que nuestra emperatriz ha enviado observadores. Los mares Esmeralda, sin embargo, siguen teniendo autoridad sobre estas negociaciones. Ella observaba sus caras mientras hablaba. Aunque se compartieron algunas miradas de un lado a otro y los ojos del Sintara se entrecerraron en señal de consideración, no se reveló nada más. ¿Qué papel desempeñan estos observadores? Preguntó el emisario Insu. Creo que son similares a tus viejos cuervos. Estarán atentos a acciones e intenciones que los soldados tal vez no vean, dijo Lindy con atención. Es comprensible, dijo Katne. Aún somos extraños que nos encontramos en tierras no reclamadas. Sí. Además de los representantes de los otros clanes de Emerald Seas, habrá representantes de dos de lo que llamaríamos nuestras confederaciones y un tercero que está observando.
Meisen y Swansea. Además, ahora tenía que dar cuenta de Zheng Fu. No creo que sean tan parecidos como lo habéis insinuado para vosotros mismos. Otra mirada entre ellos. Los Gesiar son a la vez cielo blanco y tierra secada, Insu proporcionó. Lo mismo ocurre con mi latía y el pino enredado, añadió Sintara. Eso pensé. Los de los que hablo son aliados, pero no parte de nosotros, dijo Lingby. Todo esto suena como una discusión hambrienta, dijo Rostam, balanceándose sobre sus talones. ¿Lo tenemos sobre nuestro pan? Puedo estar de acuerdo con esto, Sintara estuvo de acuerdo. Yo también, dijo Katne. Muy bien entonces, dijo Lingby. Creo que observé un claro bastante grande a cierta distancia al norte y al este de aquí. Por favor sígueme. Hilos 294 Construcción 7. Había tanto que Lingby deseaba poder cubrir, tanta información que aún le faltaba. Solo tuvo 2 cortos meses para prepararse para la cumbre, que ciertamente duró un mes, y muchísimas cosas que hacer. Sin embargo, este fue su primer encuentro con estos representantes del cielo blanco, por lo que, pensando mucho, decidió que sería mejor centrarse en temas culturales. Perseguir material puede parecer más inquisitivo de lo que a ella le gustaría en este momento. Una vez decidido esto, Lingby rompió el breve pero cómodo silencio en el que habían estado caminando. Si no es exagerado, ¿puedo preguntar con qué está ocupado el emisario Jaromila? Preguntó Lingby. Hablaré con gusto con cualquier representante que elijas, por supuesto, pero nos separamos bien y espero que ella goce de buena salud. El emisario Jaromila todavía está ocupado en su tierra natal, hablando y organizando a los involucrados, respondió el emisario Katne, caminando detrás de ella. Como imagino que has estado. Sí, Lingby estuvo de acuerdo. Gran parte de las conversaciones habían pasado desapercibidas para ella. Era preocupante estar atrapada en ese espacio liminal donde era niña o adulta, como le convenía. Sabía que Kai Renxiang había estado trabajando en segundo plano y que apenas había logrado involucrarlos plenamente. Esto hizo que sus esfuerzos fueran más difíciles. Estaban a cargo, pero no, una maraña de autoridad poco clara. Siempre hay dificultades para organizar a la gente. Esto es universal, estoy seguro. Se podría decir eso. Todo el mundo siempre quiere dar su opinión, incluso cuando no tienen la menor idea de lo que están hablando, se rió Rostam. Es nuestro deber como emisarios asegurarnos de que quienes hablan tengan una idea precisa de lo que se está debatiendo, dijo amargamente Sintara. Podemos hablar, pero es elección del oyente si escucha, dijo Insu con calma. Lingby miró hacia atrás en el tiempo para ver a Katne hacer un gesto sutil y los demás guardar silencio. Parecía que había un deseo de no parecer discutidor frente a ella. Llegaron al claro al lado de la carretera a la que Lingby los había estado llevando, y Lingby notó que algunas cejas se levantaban e inclinaban la cabeza. Pero Lingby había aprendido de Kai Renxiang. Requirió un poco de trabajo de formación y el vaciado de la mayoría del resto de sus posesiones no esenciales del Rin, pero ahora podía permitirse tener este tipo de espacio de reunión disponible. Hizo un gesto y apareció la construcción que había almacenado en su anillo espacial. Hubo una ráfaga de aire desplazado, un crujido de piedra y madera sedimentadas, y el pequeño pabellón de piedra brilló cuando se materializó por completo. Al instante, se percibió en el aire el aroma de la comida y del vino especiado, y la mesa y los bancos colocados bajo el techo de teja surgieron al mismo tiempo. Por favor, siéntense. Les pido disculpas porque tendrán que servirse a sí mismos, dijo Lingby. Hubo un latido de silencio antes de que el emisario Sintara pasara. Una cosa extraña por la que disculparse. Oh, qué buen truco, elogió Rostam. Tomando la mano de su esposa, subió también los pocos escalones. Un buen trozo de runecraft. Está muy bien. Tus artesanos son hábiles, reconoció Insu, y Lingby notó una nitidez en sus ojos y un tono que no había existido antes. Un uso tan trivial de los efectos espaciales. Fue un marcado alejamiento del comportamiento hasta entonces recatado de las mujeres. Una buena comida, emisario Lingby. Espero que podamos dejar ese asunto atrás entonces, dijo Katne, asintiendo con la cabeza. Lingby asintió hacia atrás y ascendió tras ella, tomando nota de los asientos. La pareja había tomado el banco de la derecha,
pero Katne y Sintara habían tomado el de la izquierda. Lindy estaba preocupada. Había asumido que hablaría con 3 personas como máximo y había asumido que se sentarían en lados opuestos. Ella vaciló un momento y se sentó al lado de Katne. Dado el tema que me trajo aquí hoy, creo que debería preguntar, ¿fue satisfactoria la entrega del Berehild? Preguntó Lindy. Como amigos, por favor sírvanse como deseen aquí. Entonces, como amigos, tomen la primera selección. Como anfitrión, es de buena educación, dijo Rostam alegremente. Lindy asintió, intentó servirse una taza de té oscuro y luego comenzó a seleccionar algunos elementos para su plato. Una vez que ella tomó su primer sorbo, los demás comenzaron a servirse ellos mismos. Para responder a su pregunta, la entrega fue aceptable. El intercambio de Berehild siempre es tenso e infeliz, dijo Katne. Tanto la cantidad como la calidad de la madera eran irreprochables. Sintara frunció un poco el ceño y miró el aromático té negro, vertido en la misma tetera que el de Lindy, como si la hubiera ofendido personalmente. Estoy contento, dijo Lindy. Entonces, emisario Lindy, tengo una pregunta que creo que no se puede posponer, dijo Rostam. Se había quitado de la cabeza su extraño sombrero flexible, dejándolo colgando de su espalda por una cuerda de cuero crudo alrededor de su cuello. ¿Cuál es el orden entre tu gente? ¿Con quién es apropiado que hablemos? Después de todo, eres solo una mujer, siguió Katne. Y al igual que el emisario Jaromila, usted también está ocupado llevando a cabo negociaciones con su propia gente. Lindy inclinó la cabeza. Esta era una pregunta que no se podía evitar. Cuando estén presentes, hablará mi señora Kai Renxiang, al igual que mi compañero a su servicio, Sir Gan Wangli. Puso un toque de y en sus palabras, un zumbido subsónico que transmitía una impresión de auras y apariencias. En cuanto a los equipos de trabajo, Lady Wang Lian será un contacto apropiado. Tendría que hablar con la mujer después de esto, pero no tenía dudas sobre su cooperación. Katne cambió cuando la impresión del poder de Wang Lian invadió la mesa. ¿Nos permitirías hablar directamente con una voz desatendida? Preguntó Sintara. Su taza de té estaba vacía, pero todavía fruncía el ceño ante Lindy. Lindy frunció los labios. Al final, este fue otro tema que no se pudo evitar. Nuestros cultivadores del reino superior son más móviles y activos que los tuyos. Le aseguro que Lady Wan es razonable y no debería requerir interpretación. Hubo algunos susurros de ida y vuelta, a los que Lindy cerró deliberadamente los oídos, aunque también sintió su proyección. Se tomó un momento para beber y recoger la comida de su plato, haciendo un esfuerzo extra por ser formal y adecuada con sus utensilios. Sabía que probablemente la usarían como ejemplo para copiar. Sixiang la pinchó. Entiendo esto. Algunas voces y tradiciones son más móviles. ¿De qué divino habla este Wang Lian? Lindy se basó en el recuerdo que la propia Wang Lian le había mostrado, el poder que se encontraba en el centro de sus tierras, una compañera original de la propia duquesa. Me tomó un momento encontrar la combinación adecuada de sonido y para transmitir algo mucho más grande que ella misma. El constructor. Cabezas inclinadas hacia atrás. Dedos golpeados sobre la mesa. Fue Insu quien respondió. Un papel realmente digno, dijo con una sonrisa. Si todos están de acuerdo, asumiré el papel de comunión en esto. De acuerdo, dijo Sintara con firmeza. Jaja, incluso aquí te permites tus pasatiempos, se rió Rostam. Está el asunto de la gran alma que usted tiene vagando, señorita, la que cortó la montaña. Es mejor que los forasteros dejen en paz al general Xia, dijo Lindy rotundamente. Mi señora y yo llevaremos a cabo cualquier negociación al respecto. Sensible. No es como si les diéramos acceso a nuestros instrumentos de guerra. Katne miró a los demás. Era claramente un punto incómodo. Si se me permite hacer mi propia pregunta, ¿cuáles son las diferencias en sus confederaciones? ¿Dónde estás dividido o unido? ¿Y hay algún asunto particular en el que se pueda ofender sin sentido? Todos lucharon en las paredes del mundo cuando el árbol del mundo fue marchito por el artificio de los gigantes, dijo Sintara. Nosotros, el pueblo de hielo, todos descendemos de aquellos que lucharon cuando la forma del mundo cambió, a pesar de que estábamos dispersos, rotos y abandonados a ambos lados de las puertas polares.
Sí, esa es la vieja leyenda. En verdad, estuvimos separados por mucho tiempo y vivimos en lugares muy diferentes. Dijo Rostam. Nosotros, los de la tierra chamuscada, mi hermoso hogar de pantanos asesinos, pantanos zumbantes y tierras baldías en llamas, debemos operar de manera un poco diferente. Es de nuestros hermanos en las tierras secas de donde nos inspiramos para la unión con los hombres de las nubes, ofreció Cadme. ¿En serio? Lindy preguntó de manera neutral. Cuando llegó el día del sol negro y la gran quema, muchos hombres de las nubes huyeron de sus montañas hacia el sur y se unieron a la vieja sangre de mi tierra por un método u otro. Siempre ha habido un goteo después de eso, explicó Rostam. Aún vinieron más hace unos medio mil años, huyendo de una guerra perdida. Supongo que ahora sabemos de qué estaban huyendo. Lindy inclinó la cabeza. Ella aceptó eso sin disculpas ni explicaciones. ¿Y se integraron bien? No pueden practicar sus caminos montañosos en nuestros pantanos y barro. Algunos lo intentan de todos modos y se convierten en bandidos, y a estos los matamos, pero otros crean nuevas formas a partir de sus viejas costumbres. Rostam se encogió de hombros. Pero siempre hemos sido una encrucijada. Mi esposa, Insu, lleva el nombre de su bisabuela, que vino a nosotros desde las ciudades de luz al otro lado del mar oriental. Es fascinante que haya más gente incluso más allá de tus tierras, dijo Limby. Al imaginar mapas en su mente, estas personas de las ciudades de la luz estarían en algún lugar mucho más allá de la tumba del sol. Hay gente por todas partes. Los humanos somos como un molde, ¿no? Entrando sigilosamente donde hay un poco de calor y humedad, e incluso a veces donde no la hay, bromeó Rostam. Ella se rió cortésmente de su broma. Siendo más serio, es muy grosero entre nuestra gente no ofrecer algún nivel de comida o bebida para ninguna reunión seria, intervino Insu. Este es el tipo de cosa obvia que buscas, sí, emisario. Eso sería un ejemplo, reconoció Limby. Las armaduras que algunos de tu gente usan en todas partes. A nuestros ojos, es una amenaza cuando se usa en una reunión de paz, dijo Sintara en breve. También es útil, dijo Limby, pensando rápidamente en un ejemplo. Entre nosotros, es de mala educación no dejar un poco en tu plato al final de una comida, ya que implica que tu anfitrión no ha proporcionado suficiente comida. Todos tendremos que aprender pequeños detalles extraños y preparar a cualquiera que vaya a hablar o reunirse con él, dijo Cadme. Me doy cuenta de que aún no has hablado de tu casa, emisario Sintara, dijo Limby. Las tierras de Tangle Pine se encuentran al oeste y son ricas pero peligrosas. Nuestras bestias y espíritus son salvajes y despiadados. Nuestros bosques son densos pero están malditos por la malevolencia, dijo Sintara. Sus palabras fueron breves y entrecortadas. Gran parte de la nación polar depende de nuestra fuerza y de los materiales que extraemos de la tierra. Es a la madre Frija a quien le damos la mayor reverencia, porque sus hachas mataron al demonio de las flores que una vez nos gobernó después del cierre de las puertas. Eso confirmó la sospecha furtiva que Limby había sentido desde que se nombró su confederación. Incluso si probablemente fuera solo un rumor para ellos, las riquezas de Emerald Seas probablemente eran vistas como una amenaza. Además, demonio de las flores. Limby sintió una sensación de hundimiento al recordar las artes de San Lailing. Eso fue de los territorios occidentales. Un arte nativo, si no recordaba mal. Esa podría ser una cuestión delicada. Gracias, dijo Limby, inclinando la cabeza. Pasemos a otros elementos. Por favor, no importa lo obvio que parezca, habla sobre lo que tu gente considera educado o insultante. Contacto, 2. Hilos 295 Construcción 8. Y eso es lo que pude obtener de nuestros compatriotas hoy, dijo Limby, inclinándose por la cintura mientras terminaba su recitación y regresaba a su asiento. Junto con Kai Renxiang y Gang Wangli, estaba en una gran y cálida tienda de campaña situada cerca de la embajada parcialmente construida. Un Zeng, dijo Kai Renxiang cansada, frotando sus dedos contra sus sienes. Eso es problemático. No creo que su intención sea maliciosa, dijo Lindy lentamente. Toda la conversación fue extraña. Pasó del coqueteo juguetón a la burla, a la seriedad contundente y viceversa.
Parecía vagamente como si un duelista lanzara una ráfaga de fintas para probar las defensas. La puso nerviosa. No pude medirlo con precisión. Mis disculpas, Lady Renxian. Probablemente no sea un enemigo, pero puede causar problemas de todos modos, dijo amargamente Kai Renxian. Gan Wangli tosió en su mano. Os he contado las noticias que he oído sobre Aven Rivers, Lady Kai. Esperaba que instalaran algunos en Xianmen, tal vez para unirse a nuestro ejército como auxiliares aliados, no esto. Kai Renxian suspiró. No nos concentremos demasiado. Los deseos de los Men no son algo que podamos lograr en la cumbre, más allá del nivel de hacer promesas. Las promesas tienen peso. Si se puede asegurar aún más la frontera, es posible que convenzan a las tribus de las nubes de ir al sur y aceptar el cielo blanco para protegerse de nuestras fuerzas. ¿No es eso tan bueno como marchar nosotros mismos? Preguntó Gan Wangli. Las elecciones de docenas o cientos de clans individuales son una variable incontrolable, pero sí, habrá que llegar a algún acuerdo que al menos aborde sus preocupaciones, dijo Kai Renxian. Sería bueno llegar a un acuerdo con las tribus nosotros mismos. Lindy hizo una mueca. Pero probablemente imposible. Ni el imperio ni las tribus de las nubes desearían uno. Gan Wangli parecía dolorido. Estoy de acuerdo en que en un mundo perfecto eso sería cierto. Pero si debo elegir, debo tratar de proteger a nuestro propio pueblo. Cualquier acuerdo de este tipo será una tarea inmensa, dijo Kai Renxian. Gan Wangli, ¿tu propio informe? La familia Jie está plagada de discusiones sobre esto, admitió Gan Wangli. Desde el retiro del patriarca, han buscado vínculos más estrechos con los Diao para ganar influencia entre los condes. Creo que todavía hay una fuerte beta de lo que podríamos llamar leales a Kai. Se diferencian de la gente habitual de tendencia imperial de la provincia. En el Jia, son lo suficientemente fuertes como para formar su propio bloque. Los partidarios más devotos de mi madre. Kai Renxian consideró. He conocido a personas así. Apoyarán cualquier cosa que otorgue más poder a la sede ducal. Siguen más de cerca los pasos del compañero de mi madre. Sin embargo, esa lealtad no se transfiere a mí. Me temo que no. Gan Wangli estuvo de acuerdo. Mi tutor ha dicho que no saben qué pensar de este esfuerzo. Por un lado, estas negociaciones pueden considerarse una debilidad. Por otro lado, al hacer esto, su madre está afirmando la autoridad provincial, tanto contra la emperatriz como contra los clanes condales. Creo que mientras nuestras negociaciones no den muestras de ceder autoridad alguna o de hacer concesiones no recompensadas, no se molestarán demasiado. ¿Y el resto de los Jia, qué es lo que buscan? Preguntó Kai Renxian. Las tierras Jia no están tan fuertemente atacadas, no bordean directamente las montañas, pero también son el centro de las antiguas tierras Chu, que sufrieron más bajo el abandono de su señor durante la invasión de Ogodei. Gan Wangli apoyó su barbilla en su mano. La luz del fuego del hogar alrededor del cual habían colocado sus sillas ponía sus rasgos en marcado relieve. Son difíciles de separar de la secta nube apresurada. Toda la región está altamente militarizada. Lindy sabía que Gan Wangli hablaba por experiencia. Esa región fue su hogar original. Dado que sabía que su primer encuentro con Kai Renxian había sido el resultado de que la joven heredera ejerciera autoridad sobre algún asunto de corrupción, sabía que la reputación de disciplina de la región obviamente tenía sus grietas. Lo que los Jia querrán, creo, es una oportunidad de prominencia, continuó Gan Wangli. Querrán un lugar de honor entre cualquier fuerza que coloquemos para patrullar las nuevas fronteras que se establezcan. Incluso un pedazo de tierra, tal vez, para un puesto de avanzada. Eso no es algo que pueda conceder sin la aprobación de mi madre, dijo Kai Renxian. Por supuesto, alguna fuerza tendrá que defender las tierras tomadas. ¿Crees que podrán interactuar positivamente con los extranjeros? Quizás, respondió Gan Wangli. No los miembros de la tribu de las nubes, sino los soldados regulares de cielo blanco que he considerado adecuados a su concepción del buen orden. Quizás podríamos organizarles un papel similar al de los guardias de carreteras. Investigaré esto, dijo Kai Renxian. ¿Tus otros objetivos? Los deseos de la secta de la Montaña Azul son simples. Si se puede organizar algún intercambio de documentación histórica, estarán encantados.
En cuanto a nuestra propia secta Pico Argenta, no estoy seguro de que puedan estar satisfechos por menos que la cabeza del hombre que mató al anciano Zhou. Como se esperaba, Lindy intervino. Sí, dijo Kai Renxian. Nada de lo que se diga aquí detendrá esa guerra. Está fuera de nuestra responsabilidad por el momento. Gan Wangli asintió. Mientras no se socave la seguridad de la frontera y el esfuerzo bélico, no preveo problemas por parte de ellos. En cuanto a Luo, la señorita Lin fue testigo de un poco. Su deseo principal es que cualquier acuerdo esté respaldado por garantías materiales, ya sea un intercambio de rehenes de alta alteza, un matrimonio o juramentos espiritualmente vinculantes. No darán su apoyo a un acuerdo que es solo tinta y papel. Lord Luo estaba dispuesto a considerar la idea de una pequeña población bajo autoridad conjunta. La idea del barrio extranjero, Lindy se dio cuenta. Así es, Gan Wangli estuvo de acuerdo. Obviamente, necesitará una presentación más concreta para dar una respuesta real. Esto está mucho más en línea con las expectativas, señaló Kai Renxian. Dudo que los matrimonios estén sobre la mesa de negociaciones. No hay nadie de alto rango que pueda permitirse el lujo de destruir su propia respetabilidad dentro del imperio de esa manera. Y aunque claramente tienen familias prominentes que controlan el aparato de gobierno, tengo sospechas sobre la organización de los extranjeros a ese respecto. Lindy asintió. Pero el resto son opciones viables. Kai Renxian puso los dedos en posición vertical. En cuanto a mis propios hallazgos, los diaos son frustrantemente vagos. Desean aparecer por encima de esto, por lo que solo han venido unos pocos observadores de bajo rango. Por suerte, algunos son parientes de mi padre. Claramente desean estar cerca de mí en base a eso, y mientras no esperen consideraciones más allá de los límites de la ley, puedo aceptarlo. Los Diao estarán satisfechos siempre y cuando no reduzcamos demasiado el escrutinio imperial sobre la provincia. Esta cumbre no afecta de otro modo a sus intereses. 2 en 1. Eso es algo. También me gustaría evitar enojar al ministerio, dijo Lindy secamente. Gan Wangli se rió entre dientes. De hecho. En cuanto al Bao, como siempre, el señor Bao mira hacia el futuro lejano. Claramente buscarán derechos especiales para sus comerciantes, la expansión de la infraestructura de viajes y el acceso a nuevos bienes. En el corto plazo, lo que más querrán es un acuerdo para que se construya dicha infraestructura. Los demonios estarán en los detalles, dijo Gan Wangli. Lindy dijo pensativamente, pero no será difícil alcanzar el mínimo de aceptación, creo. Sí, de todos modos se necesitarán grandes estudios topográficos para los mapas. Parece posible trabajar en un acuerdo para la construcción de una carretera. Kai Renxian consideró. Nuestra oposición más dura probablemente será la general y el Ministerio de Integridad. Un solo camino en un terreno tan accidentado es un punto de estrangulamiento fácilmente defendible contra una fuerza terrestre, señaló Gan Wangli. Y no tendrá ningún efecto sobre los nómadas, independientes o auxiliares, dijo Lindy. Aunque podemos discutir sobre practicidad todo el día. Es solo el comienzo, sí. Kai Renxian se inclinó hacia adelante. Parece que nuestros mejores intereses se alinean en torno a realizar un gran estudio del muro y el establecimiento de un lugar de reunión semipermanente. Eso satisfaría a la mayoría de la gente, estuvo de acuerdo Lindy. Pero en cierto modo, será lo más difícil de aceptar para nuestro pueblo. El cielo blanco tampoco está exento de elementos aislacionistas. Pero eso es lo que hay que lograr, dijo Gan Wangli. Sin un contacto regular, solo será como los intentos anteriores de hacer acuerdos con las tribus de la región, dijo Kai Renxian. Llamar a esto un éxito y poder sostenerlo para la provincia. Debe haber una base sólida sobre la que se pueda construir. Será mucho trabajo, ¿pero qué hay de nuevo? Lindy preguntó retóricamente. Vayamos a los detalles. Contacto, 2.